Los mineros llevan hoy su protesta a la Robla, igual que en las dos citas anteriores han cortado el acceso de los camiones a la térmica y luego se han ido para evitar las sanciones administrativas. Y también, igual que en las otras protestas, han denunciado que todo ese carbón no viene de sus cuencas y sepulta cualquier esperanza para su futuro. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno de Castilla y León se alía con Renault para impulsar su tercer plan industrial. La Junta quiere allanarle el camino administrativo y por eso Alejandra Abad, Presidencia, lo ha declarado proyecto industrial prioritario. Es una de las medidas económicas aprobadas en la reunión de hoy, además de las directrices para promocionar la presencia de la mujer en el sector agrario. Pero, como dices, la Junta de Castilla y León reconoce la importancia estratégica del plan industrial de Renault para nuestra comunidad y se compromete a agilizar al máximo todos los trámites administrativos para llevar a cabo esta millonaria inversión. Porque entendemos que una inversión tan importante tiene que ser lo más rápida posible. Estamos hablando de muchos empleos, estamos hablando no solamente de esos 5.000 que crearon con los anteriores, sino de 2.000 más, y todos aquellos inducidos en el sector auxiliar de la automoción. Asaja Castilla y León celebra mañana su congreso regional para elegir presidente con el conflicto abierto en Valladolid. La regional rechaza la presencia de Lino Rodríguez, el presidente provincial de la organización, implicado en un proceso judicial por el presunto uso personal de las tarjetas de la ONCE. Pasan las horas y el número de muertos desenterrados entre los escombros del corazón de Italia sigue creciendo. Ya son 240. Este es el desolador aspecto que presenta Amatrice, la localidad más maltratada por el terremoto. Cientos de bomberos trabajan para rescatar a los atrapados, sabiendo que el tiempo corre en su contra. Exteriores ha confirmado la muerte de una española, una joven granadina que se encontraba de vacaciones en esa zona. Y hoy en nuestro informativo estaremos en un pequeño municipio soriano amenazado por la despoblación, que ha recurrido a los servicios de una psicóloga, como lo oyen, para aprender a amar su pueblo. En Cubo de la Solana, la psicología se pone al servicio de la despoblación, un proyecto único en España. El objetivo es conseguir que los vecinos sean felices y no se dejen llevar por el desánimo de ver su pueblo en franca recaída. Han cultivado, o sea, han pasado por muchas cosas, muchos momentos duros y han sabido salir de ellos fortalecidos. Y luego, por ejemplo, el hecho de cultivar el campo enseña unos valores como pueden ser la constancia, la paciencia, el saber esperar. No son solo las bolsas y los envases los que dañan nuestros océanos, las microesferas de los cosméticos también están haciendo un daño irreparable. Greenpeace recuerda que ese microplástico que ingieren los peces también llega al estómago de los humanos y con los mismos efectos nocivos. En Extremadura se han alcanzado las máximas ayer, rozaban los 40 grados y hoy parece que va por el mismo camino. Andrés, buenas tardes. Y aquí en Castilla y León, ¿qué panorama tenemos? Buenas tardes. Pues en nuestra casa también padecemos los efectos de estas altas temperaturas, aunque hay esperanza. Seguro que están deseando que bajen un poquito las temperaturas. Será mañana y también durante el fin de semana cuando las temperaturas sean de verano, pero no tan altas. Mañana, además, aumentarán las nubes y podremos tener lluvias débiles con alguna tormenta en el oeste de la comunidad. Las más intensas y probables se producirán en áreas de montaña. Las temperaturas, como decíamos, bajarán de forma clara, con máximas ya por debajo de los 35 grados. Impulso al emprendimiento, a la visibilidad de la mujer que trabaja en el campo y empuje al último plan industrial de Renault. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy varias medidas para fortalecer el tejido empresarial de Castilla y León. En el caso de Renault no es una ayuda económica, sino administrativa, que Alejandra Abad para agilizar la inversión de la automovilística en nuestra comunidad. Hola de nuevo, Nati. No es en esta ocasión una ayuda económica, sino un compromiso
político y administrativo. Se trata de que los 675 millones de euros que Renault va a invertir en las plantas de nuestra comunidad autónoma no encuentren ningún tipo de traba administrativa. Se van a reducir al máximo los plazos para cualquier tipo de tramitación. La Junta de Castilla y León reconoce la importancia estratégica de este último plan industrial y también el efecto tractor que va a tener sobre la industria auxiliar. Si Renault se mueve, el resto del sector le sigue y eso es empleo directo e indirecto en la industria auxiliar. La Junta reconoce la importancia estratégica del tercer plan industrial de la automovilística, 675 millones de euros, y hoy se ha comprometido con ella a agilizar al máximo todos los trámites para esta inversión. Cualquier trámite que tengan que realizar las administraciones públicas, teniendo en cuenta el interés estratégico que tiene para toda la comunidad, tienen la obligación de hacerlo en el menor tiempo posible y, como máximo, en la mitad del plazo previsto. Es una gran apuesta de Renault por España y, concretamente, por Castilla y León, por sus dos plantas, tanto en Valladolid como en Palencia. Y ellas son fuerza motriz y familiar en el campo, aunque su visibilidad no lo demuestre. Igualar su peso con el hombre es lo que persiguen las directrices aprobadas hoy. Más presencia de la mujer en el sector agrario, con medidas que, por ejemplo, favorezcan la titularidad compartida. En los casos que exista alguna línea específica, puede haber incluso discriminación positiva para la contratación de mujeres en ese sector agroalimentario. En la adjudicación, pues eso del acceso al fondo de tierras disponibles va a tener también, en caso de igualdad, tiene preferencia la mujer. El último acuerdo económico es una subvención de 3 millones de euros a Iberaval para seguir apoyando el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. Valdeón también se ha referido al informe de Transparencia Internacional que señalaba que la Junta no publicaba las adjudicaciones y los contratos públicos. Ha negado esa conclusión, lo achaca a un problema de compatibilidad de bases de datos. Hay solamente 6 comunidades autónomas que tuvieran en ese momento pues, un sistema informático compatible, unos criterios iguales y el resto de las comunidades estamos trabajando en eso. Pero por eso quiero aclararles que no se trata de que no cumplamos, sino todo lo contrario. La Junta de Castilla y León cumple con creces su propia ley, la ley estatal y la autonómica, y en este caso pues, es un aspecto, como les digo, puramente técnico y puramente de coordinación. La portavoz de la Junta también ha defendido que se están cumpliendo los compromisos del Plan del Carbón. De hecho, en septiembre ha dicho va a haber una nueva comisión de seguimiento. Por el momento, los que siguen pidiendo los mineros de la Astur Leonesa es que las térmicas compren carbón autóctono. Por tercer día, esta mañana, volvían a concentrarse, esta vez ante las puertas de la central térmica de La Robla. Los trabajadores de la minera Astur Leonesa ya casi no piden ni volver a trabajar de inmediato. Se conforman con que las térmicas quemen carbón suficiente para que la empresa no cierre y pueda aguantar hasta que llegue una solución en un par de meses. Para eso hace falta voluntad política. Las térmicas siguen quemando carbón, pero el de importación. El comité de empresa de la minera Astur Leonesa asegura que solo adquirirán el nacional si el gobierno paga las ayudas, pero todo está paralizado. En ese toma y daca ellos salen perdiendo. El último revés, les han cortado la luz en las instalaciones de Cerredo. Necesitamos empezar a vender carbón antes de que acabe este mes, cosa que lo vemos complicado. Como te decía, ayer cortaron la luz, el bombeo de la mina pues está parado. El nivel del agua empezará a subir y cuando nos demos cuenta estará saliendo por las galerías para afuera. Necesitan una solución ya y lo que echan en falta es voluntad política para desbloquear la situación. Aseguran que en unos días podría estar todo resuelto y eso es lo que necesitan, que cuanto antes la empresa pueda vender, aunque no sean las 20.000 toneladas prometidas, aunque solo sean unas 5.000 para que no se llegue al cierre y la empresa aguanta hasta diciembre. Ofrece el carbón a un precio incluso más bajo que el de importación y aún así en las centrales térmicas se hinchan a coger carbón de importado y a nosotros no nos cogen ni una grana. Ya casi no para volver al puesto de trabajo, sino para mantener la empresa viva, si esto tiene una solución, que nos cojan algo. Los cerca de 200 trabajadores insisten en sus protestas porque es lo único que les queda. Cada vez son más pesimistas, cada vez es más difícil remontar el vuelo, pero no dejarán de pelear hasta que haya un remedio o ya no quede nada que reivindicar.
Y también desde León, Podemos exige una ecotasa al carbón de importación para fomentar la compra del nacional. Hoy el secretario autonómico de la formación, Pablo Fernández, ha hecho un repaso a la actualidad y ha denunciado las políticas del PP a espalda de los ciudadanos. El plan de revitalización de las cuencas mineras debe ponerse en marcha, dice Podemos, pero solo es un parche. El verdadero problema viene del carbón de importación, que hay que gravar con una ecotasa. De esa forma, el nacional será más competitivo. La formación morada insiste en que solo se trata de voluntad política, la misma que falta para dar aliento a otro sector, el primario y en concreto el lácteo. Si el PP deja de apoyar a las empresas y piensa en los ganaderos, hay futuro. La situación es todavía peor que hace un año y es así por la falta de voluntad política de las distintas administraciones, tanto de la administración autonómica como de la administración central, no tienen verdadera voluntad política. Son ejemplos, según Fernández, de la gestión a espaldas de los ciudadanos del PP, que también se produce en la ampliación del CTR de León. Un proceso opaco, denuncian, que les lleva a pedir la comparecencia en las Cortes del consejero de Fomento. Incluso advierten del riesgo de privatización de los bomberos en la provincia. Ayer el presidente de la Diputación se quejaba de falta de fondos. Le responden que la corrupción de su partido tiene la culpa. Que todos los bomberos sean profesionales, dependientes de la administración pública y tercero, que si se queja de que no hay dinero, quizá tendría que mirar más cómo su partido derrocha, permite amnistías fiscales y está asolado por la corrupción. La corrupción condiciona la formación de gobierno. Pablo Fernández asegura que su partido es el único que ha sido coherente y pide al PSOE que deje de pensar en sí mismo y se ponga las pilas, porque los números dan para una coalición de izquierdas. Y desde la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, Luis Tudanca ha pedido a la Junta que apoye la candidatura de La Raya para ser Patrimonio de la Humanidad. Son unas fortificaciones defensivas en la frontera con Portugal que incluyen a Ciudad Rodrigo. Además, Luis Tudanca ha pedido al Gobierno de Juan Vicente Herrera que invierta el 1% cultural a conservar el patrimonio. Esto de buscar responsabilidades llega hasta tal punto de surrealismo que ahora resulta que el 1% cultural en Castilla y León no se va a poner en marcha porque no hay gobierno, cuando lleva aprobado en la Ley de Patrimonio desde el año 2002. A ver si resulta que va a ser la culpa de Pedro Sánchez y del Partido Socialista que la Junta de Castilla y León lleve 12 años sin poner en marcha el 1% cultural autonómico. Asaja celebra mañana su congreso regional en el que está previsto que se reelija a Donaciano Dujo como presidente. Acudirán 8 provincias, solo faltará Valladolid. Su presidente provincial está suspendido cautelarmente por el proceso judicial en el que está envuelto. Hoy mismo el norte de Castilla publica la lista de cargos que supuestamente cargó a la vista de la organización. Entre ellas, una cita con el dentista. Se mantiene el castigo impuesto por la cúpula regional y nacional de Asaja. Asaja Valladolid, con Lino Rodríguez al frente, está suspendida de derechos y no participará este viernes en el Congreso Regional. Esto es así, pues porque ellos se han enrocado en no convocar los órganos de gobierno y de no apartar de los cargos a personas que están inmersas en procesos judiciales tremendamente graves, y a nosotros lo que nos preocupa es que esos buenos agricultores que hay en Asaja de Valladolid, que viven ajenos a estas circunstancias, porque no estén bien representados, que no puedan ir a un congreso. La rueda judicial sigue su camino. Lino Rodríguez está inmerso en una decena de investigaciones, desde malversaciones de fondos europeos que tendrían que haber ido a cursos de formación para agricultores, facturas falsas, hasta pagos indebidos en Nueva York con una tarjeta de crédito de un colectivo remolachero. Yo espero que esto sea lo más provisional posible y más pronto que tarde pues esta cuestión se arregle, posiblemente la tengan que arreglar los juzgados. Este mismo año el dirigente vallisoletano tendrá que convocar el organigrama provincial y mientras no cambien los gestores, Asaja Castilla y León continuará sin contar con esta provincia. Imágenes aéreas de Amatrice. Vean cómo se ha quedado esta pequeña localidad italiana tras el terremoto, completamente devastada. Un pequeño pueblo de montaña de 2.600 habitantes que hoy es un amasijo de escombros. El centro de Italia es una de las zonas sísmicas más activas del mundo, por eso no se entiende que solo un 14% de los edificios estén preparados para sufrir terremotos. Un día después de la tragedia, siguen aumentando las víctimas mortales. Por ahora hay 241 fallecidos y más de 300 heridos.
llevan 2 noches fuera de casa. En este campamento las bebidas calientes son insuficientes para olvidar la tragedia. Muchos de nuestros amigos ya no viven. Estábamos durmiendo tranquilamente. Estábamos durmiendo cuando de repente hemos escuchado un ruido muy fuerte. La cama se movía, las puertas de los armarios se abrían y cerraban. 5.000 personas se afanan en buscar vida bajo estas montañas de escombros y a veces obtienen recompensa cuando encuentran a un niño con vida. Todavía hay más cuerpos bajo los escombros. En las próximas horas habrá que actuar rápido para salvar más vidas. En Amatrice, con este panorama, eso parece casi un milagro. No es el único pueblo que ha quedado devastado. Miren cómo está la localidad de Pescara del Tronto. He vivido varios terremotos. Cada 7 u 8 años hay uno. Pero este ha sido largo y feo. Entre las víctimas hay una española de Granada, tenía 25 años y se acababa de casar con un italiano. Vivía en el pueblo de Ílica con su pareja. Colombia pone punto y final oficialmente a medio siglo de conflicto con la narcoguerrilla. A las 2 de la madrugada hora española, las dos partes ratificaban el acuerdo en La Habana. La última palabra, sin embargo, la van a tener los propios colombianos. El 2 de octubre irán a votar en referéndum sobre este pacto. El texto establece el desarme completo de las FARC en medio año y su conversión en movimiento político. Eso no significa impunidad en los crímenes. Los responsables de delitos de sangre responderán ante los tribunales. A los movimientos y partidos políticos, especialmente. Aquí en España los acuerdos están todavía en el aire. El Partido Popular intenta hoy limar asperezas con Ciudadanos después del enfado de la formación naranja. Protesta porque dicen que el PP no dota económicamente sus medidas sociales y le acusan al PP de bloquear la regeneración institucional. Nos vamos al Congreso con nuestro compañero Eduardo Martínez. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Anoche la jornada de negociaciones terminaba con Ciudadanos mostrando su preocupación y su consternación porque, decían, en el Partido Popular no parecían dispuestos a ceder en importantes medidas de tipo social y de regeneración democrática. Pero esta mañana, a la entrada de la nueva reunión, la formación naranja matizaba y decía que eso forma parte del tira y afloja característico de este tipo de procesos. Hoy el Partido Popular presenta propuestas a esos planteamientos de la formación de Albert Rivera e insiste en ese moderado optimismo, en la confianza de estar cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo. Los populares quitan hierro al enfado de Ciudadanos por la falta de dotación económica para algunas propuestas sociales y por sus reticencias a reformar el Senado y suprimir las diputaciones. Que lo importante en una negociación es el final, y el final será el broche que va a poner Mariano Rajoy con Albert Rivera. En la recta final de las negociaciones tratan de calmar las aguas tras el toque de atención que les dio la formación naranja este miércoles. Si no hay un compromiso económico que la respalde, pues no, van a hacer imposible que ese acuerdo se firme, ¿no? Los populares ahora no se cierran a estudiar cómo financiar las medidas sociales. Vamos a trabajar en ello también, lógicamente, pero siempre con la premisa que ya expresamos, que no podemos ahora de repente tirar la casa por la ventana. Con menos sobresaltos ha comenzado la negociación con Coalición Canaria, que ha puesto sobre la mesa una serie de políticas para las islas. En cuanto al PSOE, todo sigue igual. El único acercamiento ha sido la coincidencia en la entrada del Congreso en el minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Italia. Finalmente, la sesión de investidura de Rajoy tendrá los mismos tiempos que la de Sánchez, es decir, comenzará con el discurso el martes a las 4 de la tarde y dejará el debate completo y la votación para el día siguiente, el miércoles. Lo ha anunciado Ana Pastor tras confirmar el nuevo reparto de escaños en la Cámara, después de que Convergencia se haya quedado sin grupo propio. PNV y Ciudadanos mantienen los asientos de la primera fila central del hemiciclo y Podemos se queda con los de la tercera. No. Juan Carlos Girauta Vidal. Tras los incidentes de los Sanfermines, son muchos los ayuntamientos que empiezan a tomar cartas en el asunto para evitar agresiones sexuales en sus fiestas. Es lo que acaba de hacer el Ayuntamiento de Valladolid.
Por primera vez, las concejalías de Asuntos Sociales, Juventud, Cultura y Movilidad se unen a la Concejalía de Educación para participar en la campaña contra las agresiones sexuales de cara a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Lo que pretende es tener unas fiestas en igualdad y que no haya ningún problema. Nosotros pensamos que Valladolid nunca le ha tenido esos problemas, pero no queremos que nos salpiquen de alguna manera. Pero además apuntan como principal objetivo el respeto hacia los demás. Sobre todo los jóvenes tienen que aprender que las fiestas hay que respetar a los demás y sobre todo respetar al que es desigual, al que no es igual que tú. Esta campaña, que ya se celebró el año pasado, tiene 3 finalidades: la prevención, la sensibilización y el modo de actuar. Por primera vez vamos a poner en práctica que es que a los jóvenes se les va a decir qué tienen que hacer en el caso de sufrir cualquier tipo de agresión. No solo a los jóvenes, sino a cualquier ciudadano que sufra algún tipo de agresión sexual en esos días. Los últimos detalles se conocerán mañana con la entrega del decálogo oficial de este año, pero ya se pueden saber que habrá mesas informativas por el centro de la ciudad con diferentes asociaciones que presten ayuda o información a todo aquel que lo precise. La Policía Nacional ha pedido a los vecinos de Soria que extremen las precauciones ante la oleada de robos que padece la zona sur de la ciudad. Y no solo por la gravedad y el número de los delitos, sino por el sistema que utilizan los delincuentes. Fue el pasado fin de semana cuando se produjeron 5 robos en pisos de la zona sur de Soria. Los ladrones utilizaron el método denominado bumping, que en pocos segundos permite acceder a las viviendas. Primero lo que hacen es marcar los domicilios con, el término que utilizan es la siembra, es decir, entran en un edificio y con unas pequeñas cuñas de plástico de milímetros van marcando los distintos domicilios. Cuando los vigilantes comprueban al cabo de unas horas o un día que no hay nadie en la vivienda, entran rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos se llevan dinero, joyas y ropa. A la comisaría ya han llegado 3 denuncias. Se sospecha que es un grupo itinerante del que de momento nada se sabe. La policía pide a la población estar atentos y más especialmente en lugares como Soria, donde estos sucesos no suelen ser habituales y podría haber más relajación en la prevención. Echarnos una mano entre todos, ¿no? Los vecinos, la policía y, por ejemplo, algo tan sencillo como el no abrir la puerta a personas desconocidas, las puertas del edificio, pues sería una cosa fundamental. O si ves a personas raras que estén intentando hacer labores como que están mirando o que preguntan mucho, pues nos llamen a nosotros. Por lo tanto, extremar las precauciones y fijarse en las marcas de buzones y posibles señales en la puerta de casa. Toda precaución es poca. Seguimos en Soria. Desde esta provincia nos llega una curiosa iniciativa para hacer frente a la despoblación. No es una medida para frenarla, sino para conseguir que los pocos habitantes que se quedan sean lo más felices posible. Cubo de la Solana es la primera localidad en poner en marcha un servicio de asesoramiento psicológico para sus 193 vecinos. La despoblación es un problema, pero puede llevar implícita la solución. Así lo cree la psicóloga Irache Bolaños, una bilbaína residente en Lubia desde hace años, que cree que poniendo en común la experiencia de las personas que viven en los pueblos, muchos de ellos mayores, pueden ayudar a crear una imagen positiva del medio rural, además de ayudarles en su vida diaria. Hay valores que solo se encuentran en los pueblos, como la paciencia. La tolerancia a la frustración en nuestra sociedad es casi nula. En cambio, la gente de los pueblos saben que todo llega. Y te enseñan eso, que todo llega y que aunque haya un problema, vendrán soluciones. El proyecto presentado al Pleno del Cubo va a desarrollarse desde el próximo mes mediante una serie de encuentros entre vecinos de diferentes núcleos. Se trata de aplicar el principio de psicología positiva que pretende fortalecer la salud de las personas, resaltando el valor de sus experiencias. La idea es sacar la cabeza bien alta y decir, pues somos felices en nuestros pueblos, el lugar donde vivimos es donde queremos estar. Lidia Franco es el ejemplo de que en los pueblos se puede vivir. Hace unos años se trasladó con su familia desde Mataró al Cubo, una decisión más que acertada. Yo vivo muy bien y me gustaría que viniera mucha más gente a vivir a un pueblo. La iniciativa ya ha generado interés en todo el país. ¿Quién sabe si esta labor psicológica en positivo puede ser una herramienta eficaz contra la despoblación? Cada año acaban en los océanos 8 millones de toneladas de plástico y es justo ahora, al final de verano, cuando más basura se genera. Greenpeace alerta de que las minúsculas partículas que contienen productos que usamos en casa
también acaban siendo ingeridas por los peces e incorporadas a nuestra cadena alimenticia. Es un exfoliante cualquiera como los que muchos usan a diario en su piel. Al filtrarlo, aparecen. Esas pequeñas bolitas que son microesferas, en este caso son de polietileno. Y ese derivado del plástico es el segundo ingrediente de este cosmético. En un bote hay entre 150.000 y 3 millones de microesferas, trozos de menos de 5 milímetros que son la nueva amenaza de los mares y sus especies. Estamos hablando de un solo producto que usamos, nos lavamos y se va directamente a las tuberías y eso va a los mares. El problema que tienen estas microesferas es que su tamaño es tan pequeño que no pasan por el filtro de las depuradoras. Abrasivos, dentífricos, lavavajillas contienen estas partículas. Los peces las confunden con alimento, en algunos casos hasta las prefieren y se incorporan a la cadena alimentaria. Aparte de los propios efectos físicos que ya hemos visto, ¿no? Ese bloqueo intestinal y que todos los patrones a los que afecta, es también la capacidad que tienen de actuar como acumuladores de sustancias tóxicas. Y aunque no hay pruebas exactas, los riesgos pueden ser los mismos en humanos. Greenpeace pide que se prohíba el uso de estas microesferas y denuncia que en España la mitad de los plásticos entregados para su reciclaje acaba en los vertederos. Un día más nos vamos a despedir desde Ciudad Rodrigo. La localidad salmantina acoge la Feria de Teatro de Castilla y León, ante todo una ventana a las novedades escénicas. Por ejemplo, la de la compañía burgalesa Araguaque, que no ha dudado en hacer uso de la realidad aumentada, esa que ha puesto de moda el fenómeno Pokémon GO, para hacer sentir a los espectadores que están en un concurso televisivo. Nos vamos. Adiós. Bienvenidos a ¿Y tú qué sabes?, un espectáculo poco convencional en el que a simple vista el público acude a un programa de televisión. Esta es la esencia de la propuesta que estrenaba Araguaque, trasladar al público a un set de televisión con realidad aumentada y donde ellos serán los auténticos protagonistas en cada una de las funciones. La vez que lo hagamos en un sitio va a ser diferente, como el teatro en sí mismo, pero aparte con este plus de que son los propios concursantes los que nos van a sorprender, ¿no? Lo tenemos preparado para que, da igual cuál sea la edad del concursante o sus conocimientos, podamos adaptarnos a él en vivo. La obra, inspirada en concursos populares de la pequeña pantalla, implica aún más al espectador, que en esta ocasión debía contestar a preguntas relacionadas con Cervantes. Que es un espectáculo que podemos hacer sobre cualquier tema, es decir, cambiando el contenido de las preguntas, pues podríamos hablar de otro centenario, de otro personaje literario, o como ya nos ha ocurrido, poder hablar en concreto sobre el fondo antiguo de la Biblioteca de Burgos, sobre una bodega, yo qué sé, ¿no? Lo que se nos ocurra o lo que se le ocurra a la gente. Estreno en España de esta cita en una feria con muchas novedades. Por ejemplo, era la primera vez que podía disfrutarse de la mezcla de circo y ballet de Hotel Locandi.